Mano a mano. Comenzamos nuestro mano a mano de hoy. Polémica ha generado el envío al Congreso del proyecto de ley que establece el control preventivo de identidad desde los 14 años de edad, que va a ser enviado la próxima semana, para ser más específico. Para hablar de este tema y otros, como por ejemplo las críticas del senador José Manuel Osandón al gobierno de Sebastián Piñera, nos acompaña a esta hora el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamán. Senador, gracias por acompañarnos. A usted, Nicolás, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Pues a ver, partamos, hay varios temas, y aprovechando el tiempo vamos de inmediato con este proyecto de ley que busca ampliar las facultades del control preventivo de identidad. Hay varios puntos y me imagino yo que en la discusión legislativa van a haber varios consensos, pero claramente quizás lo más polémico es el tema de los menores de 18 años. Desde el oficialismo hay algunas dudas. ¿Usted tiene dudas con respecto a la iniciativa? Sí, pero yo creo que en general, Nicolás, sin perjuicio que veamos el tema de los 14 o los 18 años, hay que mirar cuál es el proyecto en su conjunto. Yo soy partidario del proyecto en su conjunto, creo que es un avance. Todo lo que signifique, en definitiva, luchar contra la delincuencia es algo que hay que hacer. La delincuencia es el problema número uno del país. Lo que hay que entender aquí es lo siguiente. El control, hay dos tipos de controles. Hay un control investigativo y hay un control preventivo. Entonces, lo que pretende este proyecto de ley, en el caso del control investigativo, ¿cuándo se produce esto? Cuando los carabineros advierten que hay indicios de que se ha cometido un delito o se va a cometer un delito. Entonces, el perfeccionamiento que se hace ahí es decir, mire, cuando una persona huye del control policial, se va a entender que estos indicios existen y en consecuencia va a corresponder esta detención. Después está el control preventivo, ahí se produce el problema de los 14 o los 18 años. Entonces, en el control preventivo, hoy día lo único que se permite es simplemente solicitarle la identificación a la persona. Ahora lo que se pretende es que al momento de solicitarle la identificación, no solamente pueda hacerse eso, sino que en definitiva pueda solicitar, digamos, hacerle una revisión superficial y, por ejemplo, si la persona lleva una mochila, poder de alguna manera revisar la mochila. Entre paréntesis, Nicolás, ni más ni menos de lo que existe hoy día con la ley de violencia en los estadios. Cuando uno entra hoy día a un estadio, se identifica y posteriormente, no es así, le hacen una pequeña revisión y si usted lleva una mochila, obviamente que se la revisa. Claro, por eso iba, senador, yo creo que hay varios puntos que ya fueron discutidos cuando finalmente esto termina siendo una ley. Pero el tema de la edad claramente es nuevo. Y se conversó en algún minuto y entra en conflicto con lo que es otra discusión, Nicolás, la ley no es penal adolescente. Es que lo que ocurre penal. Lo que ocurre que no es nuevo, porque estábamos hablando de este control preventivo. La otra materia del control preventivo tiene que ver cuando, por ejemplo, un carabinero detiene a una persona en un vehículo, en un control de tránsito. Hoy día, si quisiera revisarle la maleta porque presume de que en definitiva lleva un material de alguna naturaleza, hoy día tampoco se puede hacer. El caso de San Antonio, de hecho. Claro, el caso de San Antonio. Entonces ahora el problema que queda es precisamente el tema de los 14 y los 18 años. Cuando se aprobó la agenda corta, hace ya un par de años atrás, también se discutió esto mismo. Y el proyecto original establecía esto de los 14 a los 18 años. Finalmente quedó en 18 años, por una razón que yo creo que es bastante atendible. Usted comprenderá, yo por lo menos pienso que no es razonable, en definitiva, tratar a una persona que acaba de cumplir 14 años, que de alguna manera está dejando de ser niño, en las mismas condiciones que a un adulto. Y en consecuencia, a mí no me parece razonable que se le apliquen estas normas simplemente a los menores a quienes apenas hayan cumplido 14 años. Es decir, el control preventivo debería mantenerse 18 años para arriba. Mire, o se mantienen 18 años para arriba o se busca una fórmula intermedia, los 16 años. Hoy día, entre paréntesis, esa es una cifra que no es arbitraria, no es que estemos partiendo 14 y 18, entonces dice, pongámoslo en la mitad. Lo que ocurre es que hoy día los jóvenes menores de 16 años no son imputables, es decir, no son responsables para las faltas penales. Y precisamente esconder la identidad, no identificarse, dar una identidad falsa es precisamente una falta. Entonces, de repente, en la tramitación legislativa, esto termina quizás en 16 años. Pero no debe ser el único tema, digamos, porque claramente cuando se hace el anuncio, las declaraciones del ministro Chadwick, un hilo de 7 mensajes por Twitter del presidente Piñera justificando lo que es el ingreso de esta iniciativa la próxima semana, finalmente uno se va quedando la edad. No en el resto de las cosas, hablábamos del caso de San Antonio, este vehículo donde fue encontrado armas de grueso calibre, droga, pero que finalmente en el proceso judicial se habló de un procedimiento que no estuvo atado a la ley, que no fue dentro de la ley, finalmente se revirtió. Ese es un tema y claramente yo creo que hay consenso, pero el tema de la edad evidentemente es mucho más complejo y nunca se ha podido saldar. Nicolás, es que ¿sabes lo que ocurre? Yo no creo que la diferencia sea únicamente en el tema de la edad,
que, como hemos visto, es perfectamente solucionable. El problema es que la oposición está en contra del resto de los mejoramientos precisamente al control de la identidad. Entonces, aquí tenemos la diferencia que yo tengo, una diferencia que perfectamente se puede resolver antes del envío de la ley o en el proceso legislativo. Pero lo que ocurre es que la oposición no está a favor de ninguno de los mejoramientos. O sea, no quieren, por ejemplo, que se le pueda, durante el control de tránsito, se le pueda revisar la maleta, como usted decía, a una persona, a un conductor. O en el caso de que se haga un control de identidad. Imagínese, por ejemplo, frente a una manifestación, y es evidente que la persona en su mochila lleva algún material. ¿Cómo no va a ser posible y cómo no va a ser razonable que se le pueda revisar esa mochila? Entonces aquí el problema es el siguiente. El gobierno lo que está haciendo es actuar con una política pública correcta en materia de control o detención de la delincuencia. Y creo que una vez más la oposición se va a equivocar porque en definitiva siempre en estos temas tiene una postura extraordinariamente débil que es muy contraria al sentido común. Usted habla de la postura de la oposición y eso es relevante. ¿Hay agua en la piscina para esta iniciativa? Uno podría pensar que la estrategia también va desde el punto de vista de que lo que sucedió, por ejemplo, con en su minuto Aula Segura, que hubo una conversación, se llegó a un consenso, se cambió principalmente porque las encuestas, la visión de la ciudadanía dieron el apoyo a ese proyecto. ¿Podría suceder lo mismo con Yo pienso que va a suceder de todas maneras. Si uno le pregunta a la ciudadanía si quiere que en definitiva haya más mecanismos y más mecanismos eficaces para ser capaz de controlar la delincuencia o manejar de mejor manera los temas de orden público o seguridad, yo no le quepa a usted duda alguna que este proyecto va a tener un respaldo mayoritario. ¿Qué va a ocurrir? Lo que yo creo que va a ocurrir es que los parlamentarios de oposición van a tener que medir o van a tener que calibrar, particularmente cuando se reúnan en sus distritos con la gente, y yo creo que se van a dar cuenta que estas medidas tienen un enorme apoyo ciudadano y en consecuencia yo espero que finalmente se apliquen. A ver, a la espera entonces de eso, pero evidentemente hay varios puntos al respecto y quería volver al punto también relevante, me tocó conversarlo de hecho con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que en toda esta discusión puede haber también que se reflote lo que es no polémica, pero sí la conversación que se tuvo sobre la ley penal de responsabilidad adolescente. Porque finalmente está muy de la mano, volviendo al tema de la edad. Entiendo, no es lo único, pero claramente puede ser lo más discutible. Claro, ¿Usted cree que puede haber no incompatibilidad, pero sí que empiecen a chocar estas dos? No, yo creo que en definitiva se trata de dos materias que son distintas. Creo que la ley de penal adolescente la estamos revisando en este minuto, precisamente en el Senado, pero ahí se establece claramente los mecanismos de responsabilidad y las edades. Yo francamente creo que el tema de la edad, siendo importante, es solamente un aspecto de esta ley de mejoramiento de los controles investigativos y preventivos. Y le vuelvo a decir, aquí va a ser una vez más, se va a calibrar a qué lado se colocan las fuerzas políticas. Mire, cada vez que hay un proyecto de ley, Nicolás, que de alguna manera pretende entregarle más atribuciones a Carabineros o pretende que haya mecanismos más eficaces para el control de la delincuencia o mantener el orden público y la seguridad, siempre las fuerzas de oposición están en contra de estos mecanismos. Yo me recuerdo durante el gobierno anterior, cuando era ministro del Interior Jorge Burgos, ¿sí? Se aprobó esta agenda corta, pero fue verdaderamente un verdadero combate legislativo porque no obstante que esta ley estaba propiciada precisamente por el ministro del Interior, tuvo una tremenda oposición en las bancadas de la izquierda y en las bancadas de la nueva mayoría. De hecho, el ministro Jorge Burgos en ese minuto fue crítico de sus propios... Así fue. No su propio partido, pero su propia colectividad. Oiga, sacó la ley de la agenda corta, la sacó verdaderamente a tirones, porque le vuelvo a decir, yo creo que aquí hay una cosa endémica, hay una especie de complejo por parte de la izquierda y de la nueva mayoría para ser capaz de adoptar políticas públicas que en definitiva permitan defenderse de la delincuencia y combatirla eficazmente. ¿Qué le pareció el afiche del diputado Gonzalo Fuenzalía? Que también puede entregar un insumo en contra de lo que es la idea del gobierno. Es que no conozco exactamente cuál fue el... Vamos a verla, se la vamos a presentar justamente. No todos los menores de edad son blancas palomas. Finalmente el dibujo, la forma es lo que se critica y de hecho a través de redes sociales y algunos políticos de oposición decían, bueno, pero ¿no eran los niños primero? Bueno, esa es parte, yo tengo muy buena opinión de Gonzalo Fuenzalía, es amigo mío, pero yo en esto no estoy de acuerdo, porque le vuelvo a decir, creo que el sentido común dice que no se puede tratar de igual a un niño o casi una persona que es un adolescente, como de 14 años, de la misma manera que se trata a un adulto. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esa visión y ya le he señalado cómo creo yo que se puede resolver el problema. Para cerrar este punto, senador,
usted dice, claro, en la izquierda el tema de seguridad siempre ha sido un conflicto con la derecha. Pero el tema de seguridad es prioritario para la ciudadanía. Así es. Entonces uno desde la ciudadanía dice, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo con un tema tan importante, tan valioso y tan necesario como la seguridad? ¿Se pueden llegar a consensos? ¿Se ha logrado? ¿Cómo se va a lograr en este caso también? Mire, ojalá. Lo que ocurre, le vuelvo a decir, para un consenso lo que se necesita es la buena voluntad, la mente despejada, estar dispuesto a dialogar, estar dispuesto a conversar entre las distintas fuerzas. Pero yo le insisto, yo creo que la izquierda tiene un complejo muy fuerte para adoptar políticas y para adoptar normas, para adoptar leyes que permitan combatir la delincuencia. ¿Desde la ideología? Absolutamente, desde la ideología, desde el complejo, desde una visión muy equivocada. Estas 3 normas que hemos revisado son absolutamente normas de sentido común. Mire, ¿por qué? Yo pregunto una cosa tan obvia. Nadie discute que al entrar a un estadio pueda uno ser objeto de una revisión superficial y que si va con un bolso le puedan revisar el bolso. Y una norma que ha ido cambiando. Bueno, por eso le digo. Voy a criticar. ¿Y quién? Pero hoy día nadie la critica. Por lo efectivo, digamos. Yo soy bastante futbolero y por lo tanto voy bastante al estadio, por lo menos todo lo que pueda. Y nunca he visto que alguien reclame porque se realice esta revisión que se produce en la entrada de los estadios. Entonces, la misma norma que existe en los estadios, ¿cómo no va a poder ser aplicada, por ejemplo, al inicio de una manifestación o al inicio de una marcha? Yo francamente creo que el sentido común está a favor de la propuesta que ha señalado el gobierno. Lo llevo a otro tema, senador. Primer año de la segunda administración de Sebastián Piñera. De hecho, en Cerro Castillo tuvieron esta reunión. Ayer, sí. ¿Cuáles fueron los puntos quizás concretos y el resumen un poco de esa jornada? Mire, hablamos no solamente del año que pasó, sino del año que viene. Y la verdad que tenemos un balance muy positivo del año que se fue. Fundamentalmente por 3 razones, ¿no? Primero, porque se empezó a poner orden en la casa y se empezaron a adoptar medidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con migración, que durante el gobierno anterior simplemente no se adoptaron. Los temas de seguridad volvieron a tener relevancia y en materia de crecimiento económico, el país creció, 2 o 3 veces más de lo que venía creciendo. Entonces tenemos una buena evaluación de lo que fue el año anterior. Y para este año, básicamente lo que tenemos por delante son un conjunto de propuestas en materia de seguridad ciudadana, de fomento y de protección a la clase media, y estas reformas tan importantes que están hoy día tramitándose en el Congreso, particularmente la reforma tributaria y sobre todo la reforma previsional. La reforma previsional, Nicolás, verdaderamente no resiste un día más. Tenemos que empezar rápido a mejorar el sistema previsional porque cada día que nos demoramos en mejorar el sistema previsional, eso afecta particularmente a la gente mayor. ¿Cómo lograr que en el Congreso la reforma previsional, senador, no quede como las reformas pasadas del gobierno de Michelle Bachelet? Claro, los tiempos fueron distintos. Aquí se envió en el primer año de gobierno, pero sabemos que la discusión legislativa en temas tan sensibles y de reestructuración como es el sistema previsional, con miradas en consenso, miradas completamente contrapuestas, pueden terminar en proyectos que con un cambio de gobierno, si se da, terminan archivados en un cajón del Pero mire, Congreso. tal como usted dice, durante el gobierno anterior el avance en materia previsional fue 0. No se hizo absolutamente nada. Se enviaron un conjunto de proyectos que no prosperaron cuando el gobierno estaba casi terminando. Pero el proyecto de reforma previsional de Sebastián Piñera toma puntos de Toma, por supuesto, Bachelet. toma algunos puntos y que son puntos de consenso. Sí. Mire, por ejemplo, que haya que aumentar la cotización es algo en que estamos todos de acuerdo desde hace muchos años. Pero usted lo plantea bien. Aquí hay un desafío fundamentalmente para las fuerzas políticas, porque yo creo que la ciudadanía no entendería que no existiera un acuerdo en materia previsional. Lo que ocurre es que estamos frente a una oposición que yo diría que en general tiene un talante de obstrucción más que de colaboración. Usted ve, por ejemplo, llevamos un año discutiendo si vamos a poder sacar adelante una reforma tributaria que es particularmente positiva, por ejemplo, para las pymes, que simplifica el sistema tributario que hoy día es verdaderamente un enredo mayúsculo. Y llevamos un año y la oposición hasta ahora no logra consensuar con el gobierno por lo menos el avance de la idea de legislar. Entonces, si esta actitud que está teniendo la oposición en materia tributaria se produce en la reforma previsional, no le quepa duda a usted que el costo político y electoral que va a pagar la oposición va a ser muy alto, porque sería incomprensible que no se llegara a un acuerdo. Sí, pero sin ánimo de empatar, yo recuerdo que esa misma amenaza, entre comillas, o amenaza finalmente de no pasar la idea de legislar, también yo la escuché de la oposición en ese minuto del gobierno de Michelle Bachelet con su reforma tributaria. Bueno, mire, es que aquí básicamente la reforma tributaria de Michelle Bachelet ni siquiera se alcanzó a votar, ¿no es así? Yo me recuerdo muy bien el año 2008.
El año 2008 fue cuando se hizo una primera reforma previsional y nosotros desde la oposición no tuvimos duda, en primer lugar, de votar a favor de la idea de legislar, es decir, dar una señal muy clara de que estábamos por mejorar el sistema. Y posteriormente en la discusión particular fuimos alcanzando los acuerdos que eran importantes. Pero cuando uno se topa con una oposición que dice, mire, ni siquiera estoy dispuesto a conversar de esta materia, entonces el talante, el cariz, digamos, el rostro de esa oposición es precisamente una oposición de mucha obstrucción. Y déjeme decirle algo. Basta mirar la opinión pública. La opinión pública tiene un concepto mucho más de valoración, mucho más positiva a las fuerzas que apoyan el gobierno que a las fuerzas que están hoy día en la oposición. Senador Alamán, esa posición también puede venir desde el mismo sector. El fuego amigo. El fuego amigo, tan conocido y que tanto se repite. ¿Usted cree que el fuego amigo viene del senador Osandón, que de hecho durante el primer año de gobierno fue gran partidario de Sebastián Piñera, pero ahora hace un análisis súper crítico? Dice, si de aquí a cuando termine el gobierno de Piñera no se pasa la posta, es todo un fracaso. A ver, es que son dos cosas distintas. Yo estoy absolutamente de acuerdo que por lo demás es una idea del presidente Piñera. Este es un gobierno que está pensado en una perspectiva de 8 años y por lo tanto sería un fracaso para nosotros que efectivamente no hubiera una proyección de este gobierno. Para eso tenemos que hacer las cosas bien, mantenernos unidos, trabajar muy bien la elección municipal y elección de gobernadores regionales. De manera que en eso estamos de acuerdo. Ahora el senador Osandón a veces es como más impetuoso y en consecuencia le gustaría que las cosas anduvieran aún mejor de lo que están andando, pero yo no le veo mayor problema a ese punto de vista. ¿Usted cree que nace de la necesidad, o no la necesidad, pero la intención de él de ser nuevamente un candidato y que no se está hablando de futuros candidatos para un cambio de gobierno? Bueno, yo no tengo ninguna duda que Manuel José va a ser candidato, por lo menos va a estar en la primaria de Renovación Nacional junto con otras personas, pero también, Nicolás, nosotros en el gobierno hemos resuelto algo que yo creo que es importante. Digamos, adelantar para un gobierno, a diferencia de lo que pasa con la oposición. La oposición hoy día está muy fragmentada y por lo mismo necesita, como quien dice, ponerle presión a la caldera y por lo tanto empiezan a levantar candidatos presidenciales. Cuando uno está en el gobierno, ese proceso hay que retardarlo lo más que se pueda, precisamente porque es un proceso que genera tensiones, que genera, como quien dice, le saca el foco. Entonces, nosotros tenemos que tener el foco este año y en parte todo lo que se pueda del próximo, precisamente que el gobierno le vaya bien, que podamos sacar adelante nuestras políticas y hacia el final del gobierno lanzar la carrera presidencial. Senador Alamán, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Nicolás, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Mano a mano.